Hola amigos de MF Audiolibros RD. Por fin regresamos con un nuevo capítulo de Mundo Errante. Prepárense para vivir con nosotros cada instante de acción, cada escalofrío y cada sorpresa en este mundo post-apocalíptico que nos mantiene al borde del asiento. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este capítulo con todos sus amigos. Así nadie se queda fuera de esta aventura y el canal sigue creciendo. Así que pónganse cómodos, ajusten sus auriculares y prepárense, porque lo que viene es pura emoción. Capítulo 16. El motor rugía con fuerza mientras James aceleraba el camión, pero Robert no estaba dispuesto a dejarles escapar. Con una maniobra brutal, estrelló su vehículo contra la parte trasera izquierda del camión de James, intentando sacarlos de la carretera. James luchaba por mantener el control del volante. Emily, presa del pánico, temblaba en su asiento, pero entre la adrenalina y el miedo logró tomar un arma. Apuntó hacia el camión de Robert y disparó varias veces. Los proyectiles rebotaron inútiles contra el blindaje del vehículo enemigo. Robert volvió a embestirlos con furia. ¡Me las van a pagar!, rugía, dominado por la ira. James sabía que esa persecución debía terminar. ¡Agárrate fuerte!, le gritó a Emily. Esperó el momento justo, y cuando Robert volvió a lanzarse contra ellos, James frenó de golpe. El impacto fue devastador. Robert perdió el control y su camión comenzó a girar fuera de la carretera. James aprovechó la oportunidad y lo embistió con todo el peso de su vehículo. Ambos camiones salieron disparados, rodando violentamente por el asfalto hasta quedar destrozados entre el polvo y los restos de metal. El camión de James quedó volcado de lado, el de Robert con las ruedas apuntando al cielo. James, adolorido y sangrando por la frente, forzó la puerta y salió tambaleante. Se acercó a Emily, que estaba inconsciente. «Emily, despierta», murmuró, intentando reanimarla. Ella respiraba, pero no reaccionaba. James la tomó de la mano. «Vamos, Emily, toma mi mano», insistía con voz entrecortada. Poco a poco, la muchacha abrió los ojos. «James, ¿qué pasó?», preguntó aturdida. «No estamos a salvo aquí. Tenemos que irnos ahora», respondió con urgencia. Emily asintió y James intentó sacarla del camión, pero antes de lograrlo, un rugido de furia retumbó tras él. Robert, cubierto de sangre, lo tomó por la espalda y lo lanzó con violencia al suelo. Emily cayó nuevamente dentro del camión. «¡Desgraciado!», gritó Robert jadeante, con una gran herida abierta en la frente. «Pagarás por todo lo que has hecho». James lo observó desde el suelo, intentando ponerse de pie. Robert se abalanzó sobre él con una fuerza descomunal. La pelea comenzó. Golpes secos, gruñidos, el sonido del metal retorcido bajo sus pies. Robert lo tiró al suelo y lo golpeó una y otra vez, pero James, en un intento desesperado, hundió sus dedos en la herida abierta de su enemigo. Robert rugió de dolor y lo empujó, pero James aprovechó el momento para apartarlo. Ambos estaban ensangrentados, respirando con dificultad. Robert alcanzó un pedazo de metal del suelo y lo blandió como arma. Con un golpe certero, impactó el rostro de James, lanzándolo contra el pavimento. El trozo de metal tenía una punta afilada. Robert levantó el brazo dispuesto a atravesarlo, pero James rodó justo a tiempo, esquivando el ataque. Le propinó una patada en la cara y lo alejó. Los dos se incorporaron lentamente, mirándose con odio puro. Sus rostros eran una mezcla de sangre, sudor y cansancio, pero ninguno pensaba rendirse. Robert se abalanzó sobre James una vez más. La pelea continuaba, salvaje y desesperada. El aire se llenó de jadeos y el golpe seco de los puños chocando contra la carne. Robert logró derribarlo y, con una furia inhumana, comenzó a estrangularlo. James pataleaba, intentando liberarse. Las manos de Robert apretaban su cuello con tanta fuerza que el aire empezó a faltarle. Su visión se nublaba. El rostro de Robert se tornaba cada vez más oscuro, deformado por la ira y el deseo de matarlo. James comprendió que ese podría ser su fin. Pero entonces, de pronto, un golpe seco interrumpió la escena. Emily, tambaleante pero decidida, apareció detrás de Robert y lo golpeó con una roca en la cabeza, con todas las fuerzas que le quedaban. Robert cayó pesadamente al suelo, aturdido. James, jadeando, se llevó las manos al cuello y respiró con desesperación, dejando que el aire regresara a sus pulmones como un regalo divino. En un impulso, se levantó y se lanzó sobre Robert.
Lo golpeó una y otra vez, descargando toda su furia acumulada. Los puños chocaban contra el rostro de su enemigo una y otra vez hasta que la sangre cubrió sus manos. Emily lo sujetó por los hombros. «James, basta. Ya es suficiente», le gritó, desesperada. James se detuvo, respirando con dificultad, con los ojos perdidos en la rabia. Poco a poco fue recuperando la cordura. Robert yacía en el suelo, desfigurado, aún con vida, pero vencido. «Tenemos que irnos», le dijo Emily. «Ya se escuchan los errantes acercándose». James alzó la vista, sorprendido de que no hubieran llegado antes. El eco de los gemidos y gruñidos se escuchaba entre los árboles. Tenían que moverse rápido. Corrió hacia el camión destruido, buscando sus cosas. «James, date prisa». «Ya está muy cerca», gritó Emily. James abrió la mochila, sacó sus pistolas y le entregó una a Emily. «¿Qué haces?», preguntó ella, confundida. «Si queremos sobrevivir, tendremos que hacerlo juntos», respondió James, mirándola con firmeza. Por primera vez, Emily sintió que podía confiar plenamente en él. Desde la distancia comenzaron a aparecer los primeros errantes, tambaleándose por el camino y entre los árboles. «Lo primero que tenemos que hacer», dijo James, «es no dejar que nos rodeen. ¡Corre!». «No te asustes, Emily. Estaremos bien». Intentó calmarla mientras corrían. Pero entonces un movimiento detrás de ellos cambió todo. Robert, cubierto de sangre, aún seguía vivo. Se abalanzó sobre James con un rugido. «No escaparás de mí. Serás alimento para errantes, aunque comparta tu destino», gritó. James forcejeó con él, intentando liberarse, pero Emily no dudó esta vez. Levantó el arma y disparó. El disparo impactó directo en el cuello de Robert. James aprovechó para empujarlo con fuerza y Robert cayó al suelo justo cuando el primer errante apareció. El zombi se lanzó sobre él, desgarrando su carne con los dientes. Robert gritaba, maldiciendo con su último aliento. «La peste sobre ustedes, malditos», bramó antes de ser devorado vivo. Más errantes llegaron, atraídos por el olor a sangre. En cuestión de segundos, su cuerpo desapareció bajo una masa de criaturas hambrientas. James reaccionó. Tomó a Emily del brazo. «¡Vamos ahora!». Ambos corrieron, abriéndose paso entre la oscuridad. Los gruñidos y los gritos quedaban atrás, pero la horda seguía acercándose. «¡Corre en línea recta! ¡No dejes que nos rodeen!», ordenó James mientras disparaba a los errantes más cercanos. «Son demasiados, James», gritó Emily, aterrada. «Sigue corriendo. No dispares a los de atrás. Concéntrate en los que se crucen frente a ti». «¡Avanza!», le respondió, agitado. Emily, nerviosa, obedeció. Los errantes se multiplicaban por todas partes. Habían perdido demasiado tiempo enfrentando a Robert. James disparaba sin parar, mientras retrocedía protegiendo a Emily. «James, se acercan por todas partes», gritó ella. Él pensaba rápido, buscando una salida. No podían resistir mucho más. Entonces Emily señaló algo en la distancia. «¡Por allí, una granja!». James la vio y asintió. «Corre hacia allá». Se dirigieron hacia la granja a toda velocidad. Cuando llegaron, James divisó un viejo granero. «Ve a la casa, Emily. Rápido», le dijo. «Yo me encargo de distraerlos». Ella corrió hacia la granja, mientras James, disparando su AK-47, atrajo la atención de los errantes hacia el granero. Entró corriendo, subió por una escalera y usó las vigas del techo para ganar altura. Los errantes irrumpieron por la puerta y fueron tras él, trepando con torpeza, pero sin detenerse. James dejó su mochila en el suelo, se balanceó entre las maderas y, en el momento justo, saltó hacia la salida. Cerró la puerta del granero tras él, dejando a los errantes atrapados dentro. Sacó el detonador de su mochila. Dentro había dejado una bolsa de explosivos C4. Presionó el botón. Una explosión estremeció la noche. El granero se desintegró en una bola de fuego, llevándose consigo a todos los errantes que estaban dentro. El eco del estallido retumbó entre las colinas, y James, jadeando, supo que habían sobrevivido, por ahora. La explosión fue tremenda. El estruendo resonó a lo largo del valle, levantando una nube de polvo, fuego y humo. Todavía quedaban errantes alrededor, y con el sonido de la explosión, sin duda vendrían más. Pero James había pensado en todo. Lanzó una bomba de humo para despistar a los errantes restantes y logró escabullirse entre la confusión. Había dejado atrás su mochila, sacrificando todos los explosivos C4 que llevaba consigo, además de varias armas y sus flechas.
Solo consiguió conservar su arco, el AK-47, el machete, sus 2 pistolas y su Magnum calibre 50. La reliquia más preciada que había heredado de su padre. Aunque había perdido mucho, seguía con vida, y eso en ese mundo ya era suficiente. Se escabulló hacia el interior de la granja, avanzando sigiloso entre los tablones rotos y el polvo en suspensión. «Emily», susurró, esperando encontrarla. De repente un golpe de escoba pasó rozándole la cabeza. James apenas tuvo tiempo de esquivarlo. Emily lo había confundido con un errante. Al reconocerlo, su expresión cambió de inmediato. «James, qué bueno que eres tú», dijo, soltando un suspiro de alivio y abrazándolo con fuerza. James quedó un poco desconcertado. Ese abrazo no se lo esperaba. ¿Desde cuándo ella sentía tanto afecto por él? Sin embargo, decidió no decir nada. Después de todo, habían pasado por una pesadilla. La adrenalina seguía corriendo por las venas. Pero lo que vino después lo tomó totalmente por sorpresa. Emily lo besó. Fue un beso largo, intenso, desesperado. A James lo paralizó el momento. Hacía mucho que no sentía algo así, desde Sarah. Y sin pensarlo demasiado, la besó de vuelta. El impulso fue más fuerte. Terminaron en el suelo con Emily encima de él, besándole el cuello mientras James la sostenía por las caderas con fuerza. El ambiente se tornó denso hasta que Emily comenzó a quitarse la blusa, luego su abrigo, y en ese instante James se detuvo. La imagen de Sarah cruzó su mente con una fuerza imposible de ignorar. Sarah, la única mujer a la que había amado de verdad, recordó su propósito, la razón por la que seguía vivo, y simplemente no pudo continuar. «No puedo», murmuró alejándola con cuidado. «¿Qué sucede?», preguntó Emily, confundida. «Es complicado. He pasado por muchas cosas. No puedo hacer esto». Emily notó que hablaba en serio. Entonces recordó a Dan, su prometido, esperándola en la base. Lo que había hecho fue un impulso, una reacción del miedo y la adrenalina. Bajó la mirada, avergonzada. «Mejor concentrémonos en cómo salir de aquí y llegar con tu gente», dijo James poniéndose de pie. «Está bien», respondió ella, triste pero resignada. Pasaron la noche en la granja, esperando que los errantes se marcharan. Al amanecer, los rayos del sol revelaron una escena desalentadora. El número de errantes alrededor había aumentado. Seguían allí, vagando entre los campos sin intención de irse. James sabía que tenían que idear un plan, y rápido. Aprovechando que uno de ellos caminaba cerca de la puerta trasera, James hizo un leve ruido para atraerlo. El errante, curioso, se acercó, y en cuanto cruzó la puerta, James hundió su cuchillo en su cabeza con precisión. Emily, nerviosa, cerró la puerta detrás. «No puedo creer que vayamos a hacer esto otra vez», dijo Emily, mirando el cadáver con repulsión. «No hay otra forma. O es esto, o morir aquí», respondió James con frialdad, mientras comenzaba a destripar al errante. El plan era claro, camuflarse. Ambos cubrieron primero sus cuerpos con plásticos y telas viejas y luego se untaron con las vísceras del errante. James sabía el riesgo. Cualquier gota de esa sangre podrida que tocara una herida abierta significaba la muerte. Tenían que cubrirse completamente. «Esto me da mucho calor», protestó Emily. «Deja de quejarte tanto», le respondió James con una sonrisa apenas perceptible. Esta vez, Emily lo tomó con humor. Se rió. Por primera vez en días, sonó humana. Ya listos, se acercaron a la puerta. Afuera, los errantes vagaban de un lado a otro. Algunos tambaleaban lentamente, otros permanecían de pie inmóviles, con movimientos extraños, casi nerviosos. Era como si esperaran una presa. «¿Estás lista?», preguntó James con la mano sobre la perilla. «No, pero hay que hacerlo, ¿no?», contestó ella con una mezcla de miedo y resignación. James respiró hondo y abrió la puerta muy despacio. El aire se llenó de ese hedor nauseabundo. «Es ahora. Vámonos», susurró, tomando su mano. Salieron. Los errantes los miraron y por unos segundos Emily pensó que estaban perdidos. Pero tras unos tensos instantes, los muertos siguieron con su errático andar. El plan funcionaba. Caminaron despacio entre cuerpos putrefactos y murmullos guturales. Cada paso era una prueba de nervios. El olor, el calor, la sensación pegajosa de la sangre muerta en su piel. Estaban vivos, sí, pero no se sentían como tales. Mientras más avanzaban, más densa se volvía la horda. Los rodeaban por todas partes, tanto que era imposible distinguir el camino. Era como estar en medio de una multitud en un concierto, tan apretados que apenas podían moverse. Emily respiraba agitada, intentando mantener la calma, hasta que lo vio. Un monstruo.
Un errante gigantesco, cubierto de costras y ampollas endurecidas como piedra. Un acorazado. El enorme ser golpeaba su cabeza una y otra vez contra un árbol, dejando marcas en el tronco. Emily, aterrada, soltó un pequeño jadeo y el acorazado los miró. El corazón de ambos se detuvo. James le hizo una seña con los ojos, quieta. Se quedaron completamente inmóviles. El monstruo los observó largos segundos y finalmente perdió el interés. Volvió a golpearse la cabeza contra el árbol. James y Emily reanudaron su paso, con el corazón latiéndoles en los oídos. Caminaron durante horas hasta que la horda quedó atrás. Solo cuando estuvieron seguros se quitaron los plásticos y los restos de vísceras a la orilla de un río, lavándose con desesperación. «No puedo creer que haya funcionado», dijo Emily, aliviada. «No cantes victoria todavía. No estaremos a salvo hasta que lleguemos con tu gente», respondió James, limpiando su arma. «¿Ya habías hecho esto antes?», preguntó ella, curiosa. «Sí, una vez, con errantes flacos. Son más inteligentes que los caminantes comunes. Notaron el más mínimo movimiento y casi me descubren. Sin duda, el mayor susto de mi vida». «¿Y por qué demonios tuviste que hacerlo?». «Por comida». Emily soltó una risa incrédula. «Has tenido una vida muy interesante, James Taylor. Solo soy un sobreviviente más». «No», corrigió Emily, mirándolo con una leve sonrisa. «Un sobreviviente más me habría dejado morir allá atrás, pero tú volviste por mí. Me salvaste. Y destruiste la base de los perros salvajes tú solo». James soltó una leve risa. «Bueno, ellos se robaron mis armas». Emily rió con él. Por primera vez ambos sintieron algo parecido a paz. «No me importa por qué lo hayas hecho. Gracias por rescatarme», dijo Emily. James le respondió con una ligera sonrisa. «Bueno, es tiempo de seguir. Mejor vámonos». El grupo de Emily se refugiaba en Mississippi, así que el desvío provocado por los perros salvajes no fue tan grande. Con el paso del día y sin demasiadas complicaciones, ambos lograron llegar finalmente a la base de los renacidos, el grupo de Emily. Cuando la visualizaron a lo lejos, supieron que el largo viaje había terminado. Al acercarse a la puerta de entrada, James no podía evitar sentirse incómodo. Había dejado en claro que, si algo odiaba más que a los muertos, era a los vivos, y estaba a punto de entrar en una base llena de desconocidos. Aún así, el lazo que había formado con Emily durante el viaje le daba cierta confianza. Intentaba ocultar su nerviosismo lo mejor posible. «¿Quién anda ahí?», gritó un centinela desde lo alto, apuntándolos con su arma. «Byron, soy yo, Emily. Abre la puerta», respondió ella cubriéndose del sol con una mano. «Emily, ¿estás viva? Si no lo estuviera, no estaría aquí, idiota». «¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Los demás ya no vendrán jamás». «Ya veo. ¿Y quién es él?», preguntó Byron apuntando a James. «Es un amigo. Gracias a él pude volver con vida». «¿Nos vas a dejar entrar o qué?». «Oh, sí, claro». Byron avisó al resto desde la torre y la enorme puerta empezó a abrirse lentamente. James sintió un nudo en el estómago. Lo que estaba haciendo iba contra todos sus principios. Emily, en cambio, tenía el corazón latiéndole con fuerza, al borde de las lágrimas. Ver aquella puerta abrirse era como ver las puertas del cielo. Finalmente estaba en casa. Del interior salieron varias personas armadas. En cuanto vieron a James, lo rodearon y le apuntaron sin dudar. Él no hizo ningún movimiento brusco, solo llevó su mano discretamente cerca de una de sus pistolas. «Tranquilos, él está conmigo», dijo Emily. «¿Qué demonios pasó con los demás?», preguntó uno de los hombres. «Los errantes se los llevaron. ¿Qué más quieres que te diga?», respondió ella, molesta. El hombre que estaba al frente era alto, fornido y con una mirada de mando. Llevaba el cabello rapado a los lados y algo de largo en la parte superior. Su atuendo militar sin chaqueta dejaba ver una musculatura marcada y varias cicatrices. James reconoció al instante la chaqueta que Emily había usado todo el camino. Era suya. «¿Y quién es este?», preguntó el hombre refiriéndose a James con tono de desconfianza. «Su nombre es James, y él me salvó». «¿Y por qué un extraño tendría la necesidad de salvarte?», replicó el militar arqueando una ceja. «Porque ella», intervino James, «me prometió que si la traía con vida me pagaría lo que me debe». «A ti nadie te dijo que hablaras, extranjero», le respondió el tipo con desprecio. James lo observó en silencio. Aquel hombre le parecía un idiota, pero se contuvo. Estaba rodeado de docenas de soldados apuntándole.
¿A qué se refiere con que tenemos que darle algo?, preguntó otro soldado. James es un lobo solitario, dijo Emily. Le prometí que si me traía con vida le pagaría lo que le debo. ¿Un lobo solitario?, dijo el militar con una sonrisa burlona. Creí que esa especie ya estaba extinta. James sabía lo que quería decir. Ese era el nombre que se daba a las personas que decidían vivir completamente aisladas, sin depender de nadie. Desde el brote del virus, la mayoría había optado por formar colonias y bases, pero los lobos solitarios preferían la soledad. El problema era que, al estar solos, eran vulnerables, no tanto por los muertos, sino por otros vivos. Muchos de ellos murieron por seguir ese estilo de vida. Por eso pocos creían que aún existiera alguno. Creí que ese desgraciado de Robert te tenía en su poder, continuó el hombre. Nos llegó un mensaje de ese salvaje. Mandé a un grupo a rescatarte, pero cuando nos dijeron que la base de los perros salvajes cayó, creímos que habías muerto. James fue quien me rescató. Él hizo caer el muro de los perros salvajes, dijo Emily con firmeza. El silencio se apoderó del lugar. Nadie lo creía. Un solo hombre, destruyendo una base llena de cientos de criminales, sonaba absurdo. Pero cuando los exploradores regresaron de aquella misión, hablaron de fuego, humo y miles de errantes. Los pocos sobrevivientes juraban que el responsable fue un demonio vestido de negro. Y ahora, al ver a James con su ropa oscura y su mirada fría, todos empezaron a creer que tal vez las historias eran reales. Desde ese día, el nombre de James Taylor se volvió leyenda. El destructor de muros. ¿Así que fuiste tú quien destruyó la base de los perros salvajes?, preguntó el militar, acercándose a él. James solo asintió. El hombre soltó una carcajada y los demás lo imitaron. Me agradas, lobo solitario, dijo finalmente. Me ahorraste muchos problemas y trajiste de vuelta a Emily. Lo que ella te haya prometido, se te dará. James fue recibido en la base de los renacidos. A medida que caminaba, notó que muchas de las casas estaban quemadas, reconstruidas con madera y chatarra. Las calles eran de tierra y piedras, apenas quedaban rastros del antiguo asfalto. Algunos usaban carretas para moverse y solo los militares poseían vehículos. Autos de guerra modificados para abrirse paso entre errantes. Si no fuera por ellos, James habría jurado estar en el viejo oeste. Déjame presentarme, dijo el militar. Mi nombre es... Dan, interrumpió James sin mirarlo. Ya lo sé. Emily me ha hablado mucho de ti. Oh, eso hizo, respondió Dan, sonriendo. ¿Y tú? ¿Cómo dices que te haces llamar? Soy James, contestó con voz firme. Bueno, James, te agradezco lo que hiciste por Emily, pero quiero avisarte algo, dijo Dan, bajando el tono. Fue increíble lo que lograste con los perros salvajes, pero no fue inteligente. Al destruir esa base, perjudicaste a gente muy peligrosa, y cuando ellos sepan que fuiste tú, vendrán por ti. Así que, cuídate la espalda. James detuvo el paso. Aquello sonaba más a amenaza que a advertencia. ¿Eso fue una amenaza?, preguntó, con voz grave. Dan se giró solo un poco, mostrando su perfil. No tengo ningún problema contigo, James. Los isleños son el verdadero problema. Lo que digo es que tomes lo que Emily te prometió y te vayas de aquí cuanto antes. Cuando ellos se enteren de tu existencia, no quiero que sepan que te dimos asilo. James lo observó con una mirada helada. Dan sonrió. Emily ya te habló de los isleños, ¿verdad?, continuó. Te daré un consejo. Huye tan lejos como puedas, mientras aún tengas tiempo, porque cuando ellos te encuentren, desearás que 1000 errantes te destrocen primero. Dan volvió a mirar al frente y caminó hacia Emily, dejándolo solo. James permaneció quieto unos segundos, pensativo, observando aquel nuevo mundo que lo rodeaba, y con la sensación de que el verdadero peligro apenas estaba comenzando.